Hola amigo, estoy contento de que me acompañes hoy. Si tienes una Biblia, te aconsejo que la traigas, o si tienes una Biblia en un dispositivo, ábrela porque vamos a ver algunas escrituras que son increíblemente importantes. Esto es algo que creo que cada seguidor de Jesucristo necesita en verdad considerar, porque la verdad es que esto no solo afectará tu aquí y ahora en esta vida, esto afectará tu eternidad. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Quiero comenzar leyendo algo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el 8º capítulo, en el versículo 29. Dijo: «El que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le complace». ¿No sería maravilloso decir siempre hago las cosas que complacen al Padre? Y en Mateo 3:17, en cuanto Jesús fue bautizado, una voz vino del cielo diciendo: «Este es mi amado Hijo en quien me complazco». Bueno, yo quiero complacer al Padre. Déjenme leerles algo que Pablo escribió a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5. Quiero comenzar en el versículo 6. Dijo esto: «Vivimos confiando siempre y sabiendo que mientras estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor». Es decir, estoy aquí, estoy en mi cuerpo, estoy ausente del Señor en cuanto a estar físicamente presente ahí con Él. Pero Él continuó y dijo: «Por fe andamos, no por vista». Así vivimos esta vida, pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Entonces, si muero, si entrego mi cuerpo físico a la muerte, instantáneamente estaré en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo: «Vivir es Cristo, morir es ganancia». En cierto momento dijo: «Tengo el deseo de partir y estar con Cristo». Eso es mucho mejor. No es un poco mejor, es mucho mejor. No debemos lamentarnos por aquellos que han muerto en el Señor. Están mucho mejor así. Sí, hay una pérdida de nuestro lado, pero no de su lado. Hay una enorme ganancia para ellos. El siguiente versículo es al que quiero llegar. En el versículo 9 dijo: «Por lo tanto, nuestro anhelo es, estemos presentes o ausentes, serle agradables a Dios». El objetivo es, ya sea presente o ausente, aquí o allá, es ser agradable a Él. Ese debería ser nuestro objetivo. Queremos agradar a Dios. Otra traducción dice es nuestra meta. Otra dice es nuestra ambición complacerlo a Él. Otra dice nos esforzamos por complacerlo a Él. Lo convertimos en nuestro objetivo. Ahora, no puedes apuntar a un lugar que no puedes ver. Si tienes arco y flecha y vas a practicar tiro al blanco, pero no sabes dónde está el blanco, no te irá muy bien. Si juegas baloncesto y no ves el aro, si no sabes dónde está, si no lo encuentras, no sabes dónde tirar. Si juegas fútbol, y aquí le decimos soccer, y no sabes dónde está la red, no ves la portería, no te va a ir muy bien. Entonces, si vamos a volverlo nuestro objetivo, que sea nuestra meta, si trabajaremos, si va a ser nuestra ambición y nuestra meta poder complacer a Dios, debemos saber qué complace a Dios. No solo es para el beneficio de Dios, y lo explicaré en un momento, pero en realidad es para nuestro beneficio también. En ese versículo leemos que dijo: estemos presentes o ausentes, nos proponemos complacerlo a Él. El próximo versículo, el 10 de 2 de Corintios 5, dice: es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno lo reciba mediante el cuerpo, según lo que hizo, sea bueno o malo. Entonces, la forma en que he vivido mi vida en la tierra, si en realidad complace a Dios,
y hace lo que es bueno ante Él y justo ante Él, si lo hago desde mi corazón, recibiré una recompensa. Pero si no, si paso mi vida en otras cosas, si no considero y obro como complace a Dios, mi meta, bueno, voy a perder mis recompensas. Amigo, esas recompensas son eternas. Escucha, todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados por nuestra salvación. Cuando aceptamos a Cristo y ponemos nuestra confianza en Él, somos lavados en la preciosa sangre del Cordero. Oye, el cielo está seguro, me convierto en un hijo de Dios, pero todo lo que le sigue es recompensa. Él dio su vida por mí, yo debería dar mi vida por Él. Y voy a dar cuenta de esta vida terrenal. Habrá un desarrollo en la eternidad. Algunos de los frutos de las cosas que hice o dejé de hacer en esta vida, y me propongo poder complacer a Dios. Ahora, sobre todo y por encima de todo, el hecho de que voy a escuchar sobre lo que hice en esta vida, mis motivos para hacerlo, voy a recibir recompensa o la perderé, estaré frente al Señor en ese día. Pero, ¿saben? Eso me pone nervioso, honestamente, porque el apóstol Pablo, cuando dijo esto, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y recibiremos de acuerdo con lo que hayamos hecho en estos cuerpos, bueno o malo. Escuchen lo siguiente que dijo: conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo estaba aterrorizado, pensando en el tribunal de Cristo, y si eso puso al apóstol Pablo nervioso, me pone muy, muy nervioso. Sé que él me ama y no es de una manera morbosa o mala, pero quiero decirlo así, vivo con un ojo puesto en el tribunal de Cristo. Lo más importante que haré en esta vida es estar listo para la siguiente. Esto es solo un camerino para la eternidad. Ahora, de nuevo, siendo increíblemente importante, aquí hay algo que es mucho más importante que eso. En realidad, yo puedo complacer a Dios. Francamente, es mucho más importante que cualquier beneficio que pueda recibir por hacerlo bien. Entonces, ¿qué es lo que complace a Dios? ¿Dónde debe estar nuestro objetivo? ¿A qué debemos aspirar? ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? ¿Qué es lo que complace a Dios? Escuchen esto, Hebreos capítulo 11, versículo 5, comenzaré ahí. Dice: por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo llevó. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, Enoc dio el testimonio de que agradó a Dios. Las Escrituras nos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, no súper difícil, es imposible poder agradar a Dios sin fe. Entonces, mi meta número 1 es tener fe, entender la fe, andar en fe y hablar con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Escuchen esto, es Hebreos 10:38. El justo vivirá por fe, pero si retrocede, mi alma no se complacerá en él. El Señor está hablando. El justo vivirá por la fe, pero si alguno se aparta, mi alma no se complacerá en él. Así que, en primer lugar, debemos aprender a andar por fe y vivir por fe. Ahora, yo sé que algunas personas comienzan a hablar de la fe y es una cosa abstracta e indefinible, pero las Escrituras nos dan una definición muy técnica de la fe y luego nos muestra cómo la fe se expresa de varias formas en Hebreos capítulo 11 y versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Ahí tienes tu definición técnica de fe. La otra traducción de la Biblia dice: la fe
es estar seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. La traducción de Weymouth dice: la fe es una convicción de la realidad de las cosas que no vemos. Cuando el capítulo avanza desde este punto, después de dar una definición de la fe, el escritor de Hebreos nos cuenta algunas de las formas en que se expresa la fe. Y quiero revisar una ahora. Hebreos capítulo 1 y versículo 4. Nos da un excelente ejemplo y una forma en la que la fe se expresa. Amigo, esto es tan aplicable a ti, es tan aplicable a mí. ¿Quieres en verdad complacer a Dios? Bien, este es un buen lugar para comenzar, porque sin fe es imposible agradarle. El versículo 4 dice esto: por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, por el cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus dones, y por medio de él, estando muerto, todavía habla. Así que por fe Abel ofreció un más excelente sacrificio que el de su hermano Caín cuando llevó esa ofrenda a Dios. Y leemos en el libro de Génesis y encontramos que Caín trajo el fruto de la tierra, lo cual según las Escrituras era algo totalmente aceptable, pero no lo describió. No dijo nada al respecto sobre una ofrenda del fruto de la tierra, pero específicamente dice que cuando Abel trajo su ofrenda, le trajo a Dios su primera y mejor, lo cual corresponde a lo que leemos aquí en Hebreos 11:4, que Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Y la frase más excelente significa una mejor calidad. Abel le ofreció a Dios lo primero y lo mejor, y Caín solo trajo algo que básicamente no le costó nada. Amigo, se necesita fe, especialmente cuando tienes cuentas que pagar, para darle a Dios lo primero y lo mejor. Cualquiera le da a Dios sus sobras. Después de que todos los pagos estén cubiertos, después de que todas mis obligaciones estén cubiertas, después de que haga las cosas que quiero hacer y gaste mi dinero en mí mismo. Oh, sí, bueno, oye, tengo un extra, voy a ponerlo en la ofrenda en la casa de Dios, la iglesia, y se lo daré a Dios. Amigo, esas ofrendas no tocan el corazón de Dios. Se necesita fe para darle a Dios lo primero y lo mejor. Y Él es honrado cuando le damos lo primero y lo mejor. Escuchen esto, Proverbios 3, versículos 9 y 10, dice: honra a Dios. Piensen en esto, honra a Dios con todo lo que tienes. Dale lo primero y lo mejor. Tus graneros reventarán, tus tinajas de vino rebosarán. Eso es de la Biblia Message. Otras traducciones dicen: honra al Señor con las primicias de todos tus frutos, es decir, de todos tus ingresos. Dale a Dios la primera parte y la mejor parte. La Biblia Message dice: honra a Dios con todo lo que posees, todo lo que tienes. Dale lo primero y lo mejor. Eso requiere fe. No sé qué pasará mañana, no sé qué pasará la otra semana. Digo, bueno, tal vez tenga que guardar todo esto. No puedo darle nada a Dios. Amigo, creo que no puedo no darle nada a Dios. Mi objetivo es complacer a Dios. Y sé que esto pone a algunas personas nerviosas. Comienzas a hablar de dos cosas y las personas están de acuerdo o te rechazan. Si hablas de dinero o hablas de sus hijos. Esas cosas están muy, muy cerca de nuestros corazones y las Escrituras tienen mucho que decir de ambas. Jesús mismo habló mucho de las finanzas y del dinero que manejamos. Él dijo: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón también. Así que, amigo, escucha. Si pudiéramos sentarnos ahora a tu mesa y tomar una taza de té y hablar de lo que hablamos, tal vez seas una madre soltera y no, no, no ganas mucho y haces todo lo posible para llegar a fin de mes y decir: oye, intento cuidar a mis hijos, casi todo mi dinero va a la guardería y estoy tan apretada y me dices que le dé a Dios lo primero y lo mejor. Bueno, te digo que va a requerir fe.
para hacerlo y tienes que iniciar por algún lado. Escucha, la palabra de Dios es cierta. Cuando lo honramos con todo lo que tenemos y le traemos lo primero y lo mejor, le escribe a personas en una sociedad agraria. Él dijo, sus graneros reventarán y sus tinajas de vino se derramarán. Bueno, así medían su prosperidad. Es decir, Dios dice, cuidaré de ti y se abrirá un canal a través del cual derramaré abundancia y bendición en tu vida. Sí se necesita fe. Puede que seas un comerciante ahora y yo estoy a tu mesa tomando una taza de té y dices, bueno, tengo a todos estos empleados y no entiendes, tengo seguros que pagar y tenemos que hacer esto y aquello, hay equipos que necesitan reparación. Entiendo todo eso. Podrías decir, no tienes idea de la clase de impuestos que mi gobierno me exige que pague. Están tomando el 39 o el 40% de mi dinero. Conozco países donde es mucho más que eso. Eso es promedio para donde vivo, aquí en los Estados Unidos, dependiendo de la categoría impositiva que tengas. Sabes, el gobierno solo quiere quedarse con la primera parte. No me gusta, pero pago mis impuestos y, ¿sabes? Yo doy a Dios primero. Y cuando le doy a Dios lo primero y lo mejor, mi esposa y yo lo hacemos de nuestro bruto, no de nuestro neto, porque creo que Dios tiene que venir incluso antes que el gobierno. Tal vez digas, Bayless, tú, es obvio que eres bendecido, puedes permitírtelo. Escucha, cuando estaba trabajando, recogiendo fruta, le di a Dios lo primero y lo mejor de cada pago que recibí. Trabajé en un huerto de peras también, recogí peras. Bueno, le di a Dios lo primero y lo mejor. Cuando construí casas, le di a Dios lo primero y lo mejor. Cuando era mesero en un restaurante mexicano, le di a Dios lo primero y lo mejor. Cuando estuve entre trabajos y durante un periodo de mi vida, incluso tuve que vivir en un auto, cuando recién fui salvo, pero por cada dólar que me llegaba siempre apartaba lo primero y lo mejor para Dios. Lo he hecho toda mi vida, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, para bien o para mal. Dios siempre ha sido el primero. Siempre ha sido fiel en cuidarme y cuidar de mi familia. La verdad es que Dios no se conforma el primero y el 15 de cada mes. Hubo tiempos en los que creí que no me alcanzaría, pero cuando veo atrás puedo decir y decirles con total confianza y veracidad, Dios es fiel. Estoy sentado aquí hoy por la fidelidad de Dios. Esta es una de las áreas que complace a Dios y lo honramos con la primera parte de nuestros ingresos, dándole lo primero y lo mejor. Recuerdo que oí una historia una vez sobre una familia, fueron a la iglesia y llegaron a casa, estaban cenando y el padre se quejaba por todo. El sermón fue muy largo, la música estaba muy alta. La iglesia estaba muy caliente y la gente no era amigable. No me gustaron las canciones que eligieron. Se quejaba por todo. Su hijo, un pequeño, era muy observador. Dijo, bueno, papá, tienes que admitir que fue un buen show por $1. Era todo lo que puso en las ofrendas, $1. Amigo, si pones $1 o pones tus monedas ahí o algo que no afecta a tu vida, eso no honra a Dios. Él es digno de más que nuestras sobras y espero poder oírte decir amén. Vamos a otra cosa que tiene que ver con la fe y que complace a Dios. En el versículo 5 lo leemos. En Hebreos capítulo 11, dice, por la fe Enoc, y leímos esto hace un momento, por la fe Enoc fue llevado para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios se lo había llevado, porque antes de ser llevado tenía este testimonio que agradó a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que por fe Enoc fue arrebatado. Si leemos el relato en el libro de Génesis, dice que en Génesis 5:24, Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. De nuevo, volviendo a la definición bíblica de la fe es la sustancia de lo que se espera, es la evidencia de las cosas que no se ven.
Cree en la realidad de las cosas que no tocas, saboreas o manipulas con las manos y que no se registran en nuestros cinco sentidos. Entonces, Enoc caminó con Dios por fe. Escucha, Enoc no vio a Dios más que tú. Enoc no sentía a Dios más que tú. Enoc caminó con Dios por fe, la evidencia de las cosas que no se ven. Se necesita fe para andar y hablar con un Dios que no puedes ver. La Biblia amplificada en Hebreos 11:1 dice: la fe percibe como un hecho real lo que no se revela a los sentidos. Estaba escuchando a un conocido mío hablar de otro conocido en común, del que estaba hablando, en mi opinión, en cuanto a cualquiera que haya conocido personalmente, creo que anduvo más cerca de Dios que cualquier persona con la que haya tenido el privilegio de asociarme. Él ha estado en el cielo por muchos años, pero este hombre tenía una relación con Dios que era notable. En fin, el otro conocido, creo que estaban en una conferencia juntos y tenían cuartos de hotel contiguos. Este chico contaba la historia del otro que tuvo este extraordinario andar con Dios. Dijo que lo oía en la habitación orando a altas horas de la noche. Dijo, pero no era de la manera en que yo oro. Dijo, él tenía una conversación, como si Dios lo estuviera escuchando. Él le hacía preguntas a Dios y se quedaba callado y respondía como si alguien le hablara. Literalmente tenía una conversación con Dios que me afectó muy profundamente. Bueno, Dios quiere que andemos y hablemos con Él. Cuando no puedes sentirlo, cuando no lo ves, levanta las manos y di: Padre Celestial, quiero que sepas que te amo. Te agradezco que estés conmigo. Nunca me dejas, nunca me abandonas. Gracias porque el Espíritu Santo está conmigo. Gracias porque has enviado a tus ángeles y trabajan a mi favor, porque tu palabra declara que ellos son enviados para ministrar a los herederos de la salvación. Padre, gracias porque tu mano está sobre mí, sobre mi familia. Lo alabas cuando no sientes nada de eso. De hecho, parecerá que no es cierto en tu vida. La fe dice: Dios, estás aquí. La fe dice: Dios, tú eres todo lo que las Escrituras dicen que eres y harás todo lo que las Escrituras dicen que harás. Voy a andar contigo, hablaré contigo, voy a vivir mi vida como si tus ojos estuvieran sobre mí. Tomaré las decisiones que tome en la vida basándome en mi confianza de que tú estás aquí todo el tiempo, que ves cuando nadie más ve y que escuchas cuando nadie más escucha. Cuando ordenas tu vida de acuerdo con esta fe profunda y duradera, que sabes que tu Padre Celestial te mira, y Él te mira y está presente contigo. Amigo, eso complace mucho a Dios. Creo que Dios da codazos a los ángeles. ¿Ves a mi hija allá abajo? Muchas cosas han salido mal en su vida ahora y es perseguida, pero mírala. Ella está bendiciendo, alabando, hablando conmigo. Gabriel, baja y ábrele algunas puertas de oportunidad. Y es que la fe llama la atención de Dios. La fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar. Luego llegamos al versículo 7 de Hebreos 11. Hay otra forma en que se expresa la fe. Dice: por la fe Noé, habiendo sido advertido divinamente de cosas que aún no se ven, movido por temor piadoso, preparó un arca para la salvación de su casa, con la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé por fe se preparó. Abel por fe le dio a Dios lo primero y lo mejor. Enoc por fe anduvo y habló con un Dios que no veía. Noé por fe se preparó. Le advirtió Dios de cosas que aún no se veían. Dios dijo: va a llover, habrá un diluvio. Nunca había sucedido algo así, jamás. Así que Noé no podía verlo. Su única evidencia era la palabra de Dios.
y se ocupó y comenzó a construir un arca. Los siguientes 100 años construyó esa arca y al hacerlo salvó a su familia. Conocemos la historia del diluvio. La fe es hacer preparativos. Ernest Shackleton el famoso explorador inglés, dejó a algunos de sus hombres en la isla Elefante. Y él iba a volver por ellos, pero el hielo llegó temprano y Shackleton no pudo pasar por el hielo. De hecho, intentó 3 veces atravesar el hielo y no pudo llegar a los hombres. En el cuarto intento, finalmente lo logró, halló un canal y luego a la isla Elefante encontró a sus hombres esperando en la orilla, con todo su equipo empacado y listos. Él dijo, ¿cómo sabían que vendría? El líder de los hombres dijo, bueno, señor, todos los días enrollaba mi colchoneta y recogía todo mi equipo y decía a los hombres, junten todo, tal vez el jefe venga hoy, y hemos venido y estuvimos en la orilla todos los días. Hicimos los preparativos. Recuerdo que oí de una pareja en Botsuana, había misioneros ahí que habían trabajado y por mucho tiempo y casi no tenían fruto, nada de conversos. La organización que los envió, los contactó y dijo, ¿quieren volver? ¿Necesitan volver a casa? ¿Qué necesitan? Esa pareja de misioneros en Botsuana dijo, lo que nos gustaría es que nos enviaran todo lo necesario, porque vamos a tener que enseñar a los nuevos conversos la Santa Cena. No tenían ningún converso aún, se estaban preparando, y se les envió un hermoso juego para la Santa Cena, y justo después de eso tuvieron su primer converso, su segundo converso, su tercer converso, y luego muchas personas comenzaron a aceptar a Cristo y tuvieron un ministerio floreciente. ¿Qué hicieron? Por fe se prepararon. ¿Sabes? Es por fe que ponemos nuestra confianza en un Dios que no podemos ver y que ponemos nuestra confianza en su Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Pon tu confianza en Él hoy. Amigo, espero que hayas sacado algo de aquí. Voy a seguir en esta misma línea. No querrás perderte los próximos mensajes. Y solo quiero decirte, sé que hay personas en su mundo personal que nunca oyen estas palabras, pero quiero decirte, desde el fondo de mi corazón eres amado. Dios te ama, Él te ve, Él no está molesto contigo y quiere ayudarte. Entrégale tu corazón a Él. Si no has hablado con Él por un tiempo, ponte de rodillas, habla con Él y sé honesto con Él. Él ve y sabe todo acerca de ti. Entonces no tiene sentido ponerse una máscara cuando hablas con Dios y fingir algo que no estás sintiendo. Solo sé honesto con Dios y haz lo mejor para vivir por la verdad de su palabra. Haz de su palabra la autoridad final en tu vida y tendrás una vida bendecida. Amigo, hasta la próxima. Que Dios te bendiga mucho. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.